formados, probados y preparados, ¿sí? Y trataba yo de juntar mucho, toda la información, las mujeres que tuvieron su reunión el viernes, ¿verdad? Toda esa apertura de corazones, porque las mujeres son más emocionales, entonces seguramente lloraron, chillaron, se abrazaron y todo lo demás, ¿verdad? Y es bien padre, ¿no? Y ayer los varones, aunque ustedes no lo crean, también igualitos, ¿eh? Además de la comida, ¿verdad? Que también le entramos bastante bien. Pero viendo todo esto y viéndolos a todos ustedes hoy aquí en esta casa, este título me cobra mucha realidad, ¿no? Formados, probados y preparados. Y yo quisiera que camináramos hacia esa parte, ¿no? Y vamos a basarnos en la historia de David. Cuando andaba huyendo del rey Saúl, David ya había sido ungido como rey y ya Saúl había sido desechado por Dios para seguir siendo rey. Entonces venía una transición ahí entre estos dos líderes, el que era el rey oficial y apenas el rey nombrado, recién nombrado por Dios. Y era una lucha muy fuerte, un espíritu de un celo muy terrible en Saúl. Quería atentar contra la vida de David, porque sabía que David iba a ser el que le iba a llegar a suplirle en el trono del pueblo. Y todo eso desató una situación muy compleja en el que, no obstante que David era yerno de Saúl, ¿sí? El rey, Saúl quería matar a David. Entonces, pues es parte de la historia del pueblo judío, pero es parte de la misma historia que en la Biblia está reflejada, porque trasciende más allá de la parte histórica, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque nos refleja muchas cosas del futuro y muchas cosas de nuestra vida, inclusive, la tuya y la mía. Y yo quisiera que entráramos un poquito a hablar sobre lo que se narra en el primer libro de profeta Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Y dice: David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán o de Adulam, dependiendo de la traducción que tengamos. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. Y esos dos versos se podría decir que se lee muy fácilmente, ¿no? O sea, es una fracción de la historia pero la realidad es que tiene mucho contenido que vamos ahorita a desmenuzar. Y podremos decir y echar mano de una rama de la teología que se llama escatología, ¿sí? Y entonces en un estudio profundo escatológico sobre este lugar, lo que representa esta cueva, la cueva de Adulam, nos va a llevar a darnos cuenta que este lugar, simboliza periodo de crisis, periodo de refugio, periodo de preparación divina. O sea, es mucho con el título de esta palabra. ¿Por qué? Porque en esa cueva, toda la gente que llegó ahí fueron para ser formados, probados y preparados. ¿Sí? Ahora, yo quisiera que te pusieras a pensar un poquito acerca del escenario. El escenario físico y real está ubicado aproximadamente a 36 kilómetros al suroeste de Jerusalén y a unos 20 kilómetros al suroeste de Belén. Es un lugar real. Y es un sitio, ¿sí?, que más bien no es una sola cueva, sino es un conjunto de cuevas, es una serie de cuevas y de pasadizos y de brechas en un lugar pedregoso, montañoso, ¿sí?, pero que está a la orilla de una zona que se le llaman las llanuras, donde esta parte donde están esas cuevas es una zona que en ese tiempo se catalogaba como una fortaleza natural. O sea, no era fácil entrar allí.
Y es por eso que David huye a esa zona, porque podía esconderse, refugiarse entre todo ese sistema de cuevas y de brechas que había en terrenos pedregosos, en pequeños riscos o en grandes riscos, y podía estar al tanto de quién venía de la parte baja de las llanuras y venía hacia su encuentro. Y entonces él podía saber si podía huir de ahí o atacar. O sea, era una parte, una fortaleza estratégica esa parte de Adulam. No es una sola cueva, repito, es una serie de cuevas, ¿sí? Ahora, para poder albergar 400 hombres más David, y no sé si David iría con alguien más, pero pues tendría que ser una gran caverna, si ese fuera el caso, si fuera una sola cueva, para tener a tanta gente. Aquí simplemente somos alrededor de 100 personas. Y es un lugar grande, grandecito. Para obtener 4 veces esta cantidad, tendría que ser un lugar mucho más grande. Entonces, como tal, dicen algunos arqueólogos que no hay cavernas tan grandes en esa región, y por lo que entonces se entiende que la suma de esas diferentes cavernas o cuevas que había daban ese refugio para poder tener ahí a toda esa gente. Ahora, otro punto que debemos de considerar. Simplemente, cuando ustedes llegan aquí, tenemos una organización para recibirles. Tenemos una organización para atenderles. Tenemos una organización para que haya luces. Tenemos una organización para que se puedan sentar. O sea, hay una estructura. Imagínense que llegan 400 personas con David y luego se constituyen en un ejército de David. ¿Qué tuvo que haber pasado allí en ese lugar? No nomás llegaron y dijeron, pues ya somos el ejército de los desgraciados, porque todos somos aquí unos fracasados. O sea, no podían haber llegado con esa mentalidad. O sea, llegaron a lo mejor así, con esa mentalidad de decir que somos endeudados o amargados, estamos en apuros, ¿sí? O sea, somos una parte de la escoria de la sociedad. Y estamos aquí, ¿por qué? Porque no nos ha ido bien en la vida. Hemos perdido trabajo, familia, recursos, en fin, o sea, muchas cosas pudieron haber pasado. ¿Y con qué ánimo pudieron haber llegado a ese lugar? Seguramente huyeron y se fueron a refugiar allí porque era un lugar de refugio. Era un lugar donde sabías que si te metías en alguno de esos cuevas, podrías pasar la noche con cierta seguridad. Te podría dar un refugio en cuanto a la tormenta del desierto, a la lluvia, al frío, al calor. Podrías ahí medio pasarla. Entonces, por eso huían a ese lugar. Pero quiero que pienses cómo David se enfrenta a recibir esos 400 hombres, y seguro que no iban solos. Seguros que muchos de ellos iban con familias, seguros que iban con más personas. Pero se nombra solamente a los varones porque eran los que iban a representar el cambio radical de mente, de espíritu y de alma y de criterio para sus vidas. Esta cueva de Adulán representa una catarsis, un cambio en la visión de lo que se quería tener. Y ese estudio escatológico sobre Adulán se centra en cómo este lugar, que simboliza periodos de crisis, de refugio y de preparación divina, y que también anticipa una renovación espiritual. Y es a lo que estaban ellos enfrentándose. No lo sabían. Cuando llegó toda esa gente con David allí, y David dijo, híjole, ¿y ahora de dónde vienen estos? Espérense, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y quiero que te pongas a pensar. Ayer éramos 30 y tantos hombres. Todos comimos, ¿sí o no? ¿Verdad, Miguel? Todos traíamos hambre. Imagínate a 400 en el desierto y no tenía nada. No había ni para comprar las tortas. ¿Cómo habrán llegado? A lo mejor tenían días sin comer. A lo mejor llegaron con la familia porque perdieron todo. Llegó gente con necesidad y llegaron con David. ¿Y David qué iba a hacer? ¿Iba a tener el alimento para los 400? ¿Iba a tener los recursos para los 400? ¿Iba a haber baños para los 400? ¿Cómo se iban a organizar los 400?
Dios estaba enfrentando a David a algo que él iba a tener que hacer en un futuro. Como rey, tenía que aprender a gobernar a un pueblo con carencias, con necesidades, un pueblo que tenía que tener administración, un pueblo que tenía que tener recursos, un pueblo que tenía que hacer muchas cosas para salir adelante. Dios le pone la primera lección de administración a David en la cueva. Administración, economía, finanzas, seguridad, higiene. Todo se le puso Dios ahí. La Biblia no describe más de ello, pero sin embargo remata al final del verso 2 diciendo: así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. Comandante. ¿Qué hace un comandante? Lidera, ok, pero el comandante estructura, el comandante distribuye, el comandante prepara. Y cuando se es comandante, los varones que están bajo el mando, ¿para qué se les prepara? ¿Para ir a abordar? ¿Para ir al mandado? ¿Para qué? Para la batalla. Se les prepara para la batalla. David tuvo que preparar a estos 400 hombres. O sea, la cueva de Adulam no fue nada más el lugar de ese refugio donde vamos a ir, nos escondemos ahí y ya no pasa nada. No, fue un lugar de preparación, un lugar donde iban a ser formados, iban a ser probados e iban a ser lanzados a la conquista. Y este estudio escatológico, y si a ti no te suena esa palabra de escatología, te voy a explicar lo que es. La escatología es una parte de la teología que se encarga del estudio de las últimas cosas. La escatología tiene que ver con llevar a la creación y a la humanidad a su destino original propuesto por Dios. La escatología tiene que ver con la victoria de los propósitos de Dios. ¿Qué estaba aquí sucediendo? En estos dos versos, escatológicamente podemos encontrar tanta riqueza, tantas cosas que nos enfrentan, y vamos a ir desmenuzándolos juntos. Hay un simbolismo de la cueva de Adulam que significa el nombre retiro o refugio. Es una palabra muy antigua, de un hebreo muy antiguo, un idioma muy antiguo, que se han perdido algunas traducciones de algunas formaciones que hay ahí. Mas, sin embargo, se presume, porque se mezcla con ciertas palabras árabes, se presume que lo que en realidad significaba el nombre de Adulam o Adulán, dependiendo, es retiro o refugio. Y podríamos decir que es un refugio en la adversidad, un tiempo de crisis y al mismo tiempo un tiempo de refugio. ¿Por qué huyó David y se metió a la cueva? Porque estaba en tiempo de crisis. Mas, sin embargo, ¿qué encontró en la cueva? Refugio. Dice el verso 1 de lo que leímos de 1 Samuel 22, dice que cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Cuando estás en una crisis y un problema, y llega tu familia, tus papás o tus hermanos, los más cercanos, ¿qué sientes? Y llegan a apoyarte. Te sientes confortado, te da seguridad el verlos. David, eso es lo que recibió. Estaba huyendo, estaba sacado de onda. ¿Por qué? Dice, mi suegro, ¿por qué me quiere matar? Yo soy muy fiel a él. Yo soy leal al rey. Yo no soy capaz de tocarle ni un cabello de su cabeza. O sea, yo lo respeto porque es el ungido de Dios. Y David estaba desconcertado, y de hecho lo explican muchos de los salmos. Muchos de los salmos fueron escritos en estas circunstancias adversas que David estaba padeciendo. Y ver a su familia que llega, seguro fue un lugar de un reconfortamiento, de un apapacho, decir, wow, están aquí. Pero al mismo tiempo, seguro David dijo, bueno, ¿y ahora qué les voy a dar de comer? O sea, piensa esa parte.
David llegó a Adulam huyendo de Saúl. Pero en ese contexto de la angustia, la cueva se convirtió en ese refugio. Y vamos a ver 1 Samuel 22, 1, que es lo que ya habíamos leído. Vemos allí que la cueva no es el final del camino, sino el punto donde Dios trata con el corazón. O sea, la cueva no era el final del camino, no era ya aquí llegué, me quedé. A diferencia de otro hombre muy famoso en la Biblia que es un profeta y se llama Elías. Elías, después de haber intermediado para que el fuego de Dios bajara del cielo y consumiera el holocausto que había, y después de haber matado a sacerdotes y a 400 sacerdotes y todo ese rollo, y luego de haber recibido las amenazas de Jezabel, la esposa del rey en cuestión, dice que huye. O sea, le entró una depre tremenda al profeta y huye. Dios nunca le recriminó por qué había huido, sino al contrario, le fue alimentando, le fue dando agua de beber, luego alimento con los cuervos, en fin, hasta que llegó a una cueva y se metió en la cueva. Y ahí sufrió su depre. Ahí estaba bien deprimido el hombre, ¿verdad? Hasta que llegó Dios y le dijo, ¿qué es ahí? Sal de la cueva. Por eso la cueva no es el final del camino, sino es el punto donde Dios trata con el corazón. Hay otra cueva que en la escritura nos la declara como hendidura en la piedra, en la peña. Y le pasó a Moisés. Moisés en el monte, cuando sube en el monte Horeb, allá, y recibe las tablas de la ley, y estando en una interacción con Dios, Moisés le pide que le deje ver su gloria, y Dios le dijo, sí, pero cuando pase mi gloria te voy a meter en la hendidura para protegerte. Circunstancias diferentes, pero en fin, al final las cuevas o hendiduras no es el fin, sino es el punto donde Dios trata con nuestro corazón. Imagínate qué ha de haber sentido Moisés. Trató Dios con su corazón. ¿Qué ha de haber padecido el profeta Elías? Trató Dios con su corazón. ¿Le recriminó la depresión? No, no se la recriminó. Lo comprendió y le dio oportunidad. Ok, está bien, padécela. Pero llega un momento en que digo, basta, ahora voy yo, dice Dios. David en la cueva representa al creyente que huye de la persecución y del sistema del mundo, que eso lo representa Saúl el rey, encontrando un refugio temporal en Dios en medio de la desolación y del miedo. Y David lo escribe en el Salmo 42. Un refugio temporal era de parte de Dios, era la cueva, pero no es la totalidad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios no se limita a una cueva, no se limita a un lugar cerrado, no se limita a una congregación como esta. Por eso les hemos dicho, la iglesia no es aquí dentro de las cuatro paredes, la iglesia es fuera. La iglesia no es aquí, la iglesia es afuera. Aquí vienen muchos hipócritas, porque hoy traemos carita de santos. Pero saliendo de aquí, ¿qué somos? ¿En qué nos convertimos? ¿Qué hacemos a lo largo de la semana? ¿Cómo departimos con nuestra familia a lo largo de la semana? Con compañeros de trabajo a lo largo de la semana, con nuestra sociedad a lo largo de la semana. Podemos ser bien diferentes allá afuera y aquí también ser bien diferentes. Otra cosa. Por eso Dios, cuando nos permite que nos refugiemos en algún lugar, porque estamos en esa depresión, que estamos en esa capa caída, en esa circunstancia donde andamos arrastrando la cobija, Dios dice, ok, está bien, pero solo es temporal. Solo es temporal. Ahora, dice el verso 2 de 1 Samuel 22, dice que llegaron todos esos hombres, angustiados, desesperados, empobrecidos, endeudados, en fin, como hayan querido ser. Y se les puso un título, los afligidos. Los afligidos. Y la cueva estaba llena de esos hombres afligidos. Y dice, me llama la atención porque dice, amargados de espíritu. ¿Cuántos conocen a una persona amargator? O sea, amargada o amargado.
A ver, manos arriba. ¿Sí conocen a alguien así? Bueno. ¿Cuántos son amargators? No levanten la mano. No levanten la mano. Bueno, se los digo más navideño. ¿Cuántos son Grinch? ¿Cuántas veces somos unos amargados? ¿Por qué? Porque la vida nos ha tratado mal, nos han agarrado a palos. Y todavía por ahí alguien dice, no, es que a mí me corrieron sin aceite. No, pues ya sí ni cómo ayudarte, compadre, ¿no? O sea, tenemos que reconocer realmente cuando nosotros nos encontramos en esas circunstancias. Todos estos hombres, esta multitud de personas que fueron con David, reconocían que eran endeudados, amargados de espíritu y afligidos. O sea, imagínense la combinación: endeudados, amargados de espíritu y afligidos. No, pues, híjole, puedes codear que está junto de ti si le ves cara de Amargator y dile ahí te hablan, ¿no? La realidad es que es bien difícil esa circunstancia, pero no es imposible para Dios. Es muy difícil, pero no es imposible. Dios reúne a los afligidos. No solo David se refugió en Adulam, sino que pronto otros fueron con él. Y este pasaje tiene una fuerte conexión con la obra de Cristo. Jesús también llamó a los cansados y cargados a venir a él. Y si no, ¿qué es lo que nos dice Mateo 11:28? Dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Qué sucedió en la cueva de Adulam? Vinieron todos los cargados y los cansados, y Dios los hizo descansar. En la consejería cristiana o en la consejería que pudiéramos dar, el buen consejo, la recomendación que podemos dar como creyentes en Dios, es fundamental que reconozcamos que Dios no desecha a los que llegan heridos. En estos días alguien me dijo, es que somos una familia rota. Y pues no podemos llegar a la congregación, estamos rotos porque vamos a romper a los demás. Y yo le decía, pues perdóname, pero nuestra congregación está llena de rotos. Porque todos tenemos una ruptura, si no, no estaríamos aquí. Si fueras una persona perfecta y estás aquí, pierdes tu tiempo, la verdad, ni vengas. No vengas. Pero si eres una persona que necesitas y te das cuenta que en tu vida hay roturas, que hay rasgaduras que necesitan ser reparadas, que necesitan ser saldadas, que necesitan ser levantadas, este es tu lugar para que entonces puedas salir adelante y te atrevas a ser diferente. Y cuando seas diferente digas, ok, ¿sabes qué? Mira, aquí traigo todavía mis heridas, ya no me duelen, pero ahora estoy listo para ayudar a otros. Estoy listo para coserle la vida a otros. Estoy listo para levantar a otros. Estoy listo para conquistar y ayudar a otros. Pero si eres una persona que dices, ay, a mí, yo siempre es que me siento solo. Ay, es que tienen que ayudar. Ay, es que me hace falta. Y siempre vienes de quejiditos y quejiditos y quejiditos. Perdóname, pero entonces tampoco es tu lugar. Porque este lugar es para que tú bebas del agua de vida eterna, que es Jesucristo, y cambies tu vida y la renueves. Para que salgas adelante. Para ese es este lugar. Pero si no cambias y tu vida es siempre la misma y eres una persona que siempre te encuentras en esa circunstancia de depre, perdóname, pero entonces aquí no te está funcionando, no es tu lugar. Porque este lugar va a funcionar para solamente aquellos que quieran tomar la decisión de arrepentirse y ser diferentes. Dios no es un Dios de títeres. Tú no eres un títere. Dios es un Dios y es un Padre de hombres y mujeres con conciencia, con voluntad propia y con sentido de avanzar y de ser mejores. Así que de ti depende el ser mejor. Aquí con David
no llegaron a refugiarse y quedarse ahí a decir, pues a ver qué pasa. No, llegaron a cambiar sus vidas, a ser diferentes, a convertirse de unos desgraciados a ser valientes de Israel, ser partes del ejército de David. Iban a conquistar muchas cosas más a partir de ese momento. Un liderazgo formado en la adversidad es el mejor liderazgo. A mí me han preguntado, ¿usted cómo llegó a ser pastor? Y yo llegué a ser pastor en medio de adversidades diferentes. A mí no me dieron una congregación ya hecha y formada. Trabajamos desde cero. A mí no me nombraron pastor porque yo era hijo de pastores. Dijeron, pues qué padre, ya le heredaron el título. No, a pulso me lo he ganado. Porque ese es el llamado. David a pulso se ganó la corona de rey. A pulso. Dios ya se lo había destinado, pero él a pulso pudo valorar el peso de lo que era la corona, el peso de lo que era la responsabilidad de ser el mayor rey de la historia de toda la nación judía. El proceso de formación en medio de la crisis es algo que se repite en toda la Biblia. José pasó años en prisión antes de gobernar Egipto. Génesis 41. Moisés tuvo que huir al desierto antes de convertirse en el libertador de Israel. Éxodo 3. Y Pablo el apóstol pasó años en preparación antes de su ministerio apostólico. En Gálatas 1. Y dijeran, bueno, Pablo, pero entre Damasco, camino a Damasco y lo que ya fue apóstol, no pasó tanto tiempo. Es verdad, no pasó tanto tiempo. Pero todos los años de preparación que vivió Pablo siendo Saulo de Tarso, cuando él dice, estudié a los pies de Gamaliel e hice esto y el otro y aquello, todo eso fue preparación para ser un genuino y auténtico apóstol. La transición de la cueva a la promesa. Un liderazgo formado en esa adversidad solamente puede tener buenos resultados. Ahora, dijéramos, David tuvo muchos errores, es cierto, muchísimos errores. Pero toda esa adversidad que trabajó en él lo llevó a tener un testimonio de parte de Dios tan especial que Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón, al corazón de Dios. David pudo haberla regado mucho, pero siempre volteó a ver a Dios, a decirle, Dios, perdóname, me arrepiento. Tú eres mi refugio, mi pronto auxilio. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y podríamos ver muchos de los salmos que están ahí, que nos narran esto. Adulam, la cueva no fue eterna. No fue su lugar de residencia permanente. Adulam fue algo temporal. Solamente temporal. Inclusive su familia fue temporal, porque luego David se los lleva a otra región y se los encarga a un rey. Le dice, cuida a mi familia hasta que todo esté bien. Y así sucedió. Y de hecho en el verso 5 del capítulo 22 de 1 Samuel dice que el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jared. Fue avanzando David, fue avanzando. Nuestra aplicación práctica. No debemos de desesperar. ¿Cuántos se han sentido desesperados con los problemas? Yo sé que a veces traemos problemas económicos, legales, laborales, familiares, emocionales, en fin, de los que tú quieras. Pero esos problemas a veces nos meten en desesperación.
Y déjame decirte que no debemos desesperar, porque las cuevas representan depresión, crisis y soledad, pero no son el final. Las cuevas no son el final, sino que son el crisol. ¿Cuántos saben qué es un crisol? ¿Qué es un crisol? El crisol es la base donde se mete la plata y se pone en el fuego. Y ahí se calienta y ahí se purifica el metal, ¿sí? Se le llama crisol a esa parte. Y solamente funciona cuando está a altos grados de temperatura. Solamente. Pero resiste. Resiste. Porque sirve para purificar lo que se pone dentro. Y las cuevas o la depresión para nosotros, la crisis o la ansiedad, no es el final, sino que son el crisol de Dios para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe, según se ve en el Salmo 57. Y si tienes su Biblia ahí, vámonos al Salmo 57. Vamos a buscar todos el Salmo 57. Dice el Salmo 57, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, pues en ti me refugio. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me envía la salvación y reprende a mis perseguidores. Dios me envía su gran amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, alza tu gloria sobre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte y entonarte salmos. Despierta, alma mía, despierta, lira y arpa. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones, pues tu gran amor se eleva hasta los cielos y tu verdad llega hasta las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Alza tu gloria sobre toda la tierra. Quiero que veas esta parte de este salmo. Salmo comienza escribiendo en medio de la depresión, en medio de la angustia, en esa cueva de Adulam. Sin embargo, eso no le deprimió al grado de que ya no quiero buscar a Dios, ya no quiero alabar a Dios, ya no quiero saber nada de Dios, sino que al contrario empezó a decir: sé exaltado, Dios, sobre los cielos, alza tu gloria sobre toda la tierra. Despierta, alma mía, despierta, lira y arpa, y haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones. ¿Sabes? La cueva de Adulam no es para que te quedes en la depresión y en la desesperanza. La cueva nada más es para que saques lo mejor de ti y puedas declararle a Dios lo grande que es Él, aún a pesar de tus pruebas. ¿Por qué? Porque Dios no se limita a tus pruebas. Tus pruebas no le pueden contener. Tus aflicciones no le pueden contener. Tus tristezas no le pueden contener. Tus depresiones no le pueden contener. Él es más grande que todo eso. Pero tienes que abrazarlo, tienes que ser consciente de ello para poderte levantar y decir: sí, yo puedo salir adelante, pero yo me comprometo a alabarte, Dios, sobre todas las circunstancias. Buscar a Dios, no solo al lugar. Es cierto, Adulam significa refugio, pero Dios quería ser el verdadero refugio. Dios quiere ser tu verdadero refugio. Él quiere ser tu verdadero refugio. ¿En qué te has refugiado? ¿En tus abogados? ¿En tu nómina? ¿En tu esposa? ¿En tu esposo?
en tu auto, en tu trabajo, en tu carrera profesional, en tu oficio, en tu congregación. ¿En qué te has refugiado? Dios quiere que te refugies en Él siempre, en Él siempre. Hay un ministerio que es el que más importa. Dice Pablo cuando habla por ahí en Corintios, dice que busquemos los dones mejores, los ministerios mejores. Y sabes que el mejor ministerio se da en medio de la angustia. Porque incluso en la cueva David ministró a otros afligidos. Les cambió el chip a esos 400 malvados, desgraciados, pobres, enlutados, como quieras decirles. Les cambió la mentalidad, trabajó con ellos, los formó, los preparó, los adiestró para la batalla. Les enseñó seguramente a manejar la honda y el arco, la flecha, la espada, el escudo, a tener estrategias de guerra. Les inyectó la valentía, les inyectó ese ánimo de decir: nosotros somos los escuadrones del ejército de Israel. Tenían un ejemplo, a un jovencito que llegó y se plantó ante un gran gigante, y sin miedo el gigante le dijo: ¿qué soy, un perro para que vengas contra mí con piedras? Y este joven le dijo: tú vienes con jabalina, con espada y con todo tu artefacto, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Una sola piedra derribó al Goliat. Una sola piedra. Es lo que les influyó, los que les inculcó David, ministrándoles allí en Adulam a estos 400 hombres. Esa misma valentía. Y de hecho, estos hombres acabaron matando a los hermanos de Goliat. Las cuevas no es para que te quedes ahí tirado. Tus problemas económicos no son para que te quedes ahí tirado. Tus problemas legales no son para que te quedes ahí tirado. Problemas familiares no es para que te quedes ahí tirado. Tus adicciones no es para que te quedes ahí tirado. Es para que te levantes. Es para que te sacudas. Es para que digas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es para que tú te levantes, te pongas en tus pies y declares: Dios es mi escudo y mi fortaleza. Es para que seamos como David. En resumen, la cueva de Adulam es un poderoso símbolo. Es verdad, escatológico. Es verdad también de cómo Dios saca a su pueblo de los lugares más bajos y desolados para formarlos, probarlos y prepararlos. ¿Tú quieres ser formada? ¿Quieres ser formado? ¿Quieres ser preparado? ¿Quieres ser preparada? Pues depende de ti. No basta solo con que vengas a la prédica el domingo. Tienes que leer tu Biblia todos los días. Tienes que meditar en la palabra todos los días. Tienes que poner en práctica eso. Tienes que atreverte a servir a otros. Tienes que sacudirte ya de ese letargo. Porque a veces lo que tenemos es un letargo espiritual y no nos atrevemos a hacer más cosas. Y es el momento de que nos atrevamos a hacer más cosas. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos una esperanza y se llama regreso de Jesucristo. Jesucristo vive, está sentado hoy a la diestra de Dios el Padre, y Él ha prometido que regresaría por nosotros. Yo espero que Él regrese por mí. Tengo que estar preparado para ello. Pero tú, ¿regresará también por ti? ¿Estás preparado para ello? Si dices: pues sí, soy creyente y está bien, voy cada 8 días a la iglesia y... Discúlpame, pero si es eso, no va a venir por ti. Para que regrese por ti, tienes que ser un hombre y una mujer valiente, que haya salido de la cueva y se haya atrevido a ser diferente. Ponte de pie. Esa historia de Adulam
nos recuerda que Dios opera principalmente en medio de las crisis. ¿Recuerdas cuando los discípulos iban en la barca en medio de las aguas y estaba muy fuerte la tormenta? ¿Y quién llegó caminando en medio de la tormenta? Jesús. En otra ocasión iban igual en una barca, se desató la tormenta, pero ahí la diferencia es que Jesús iba dentro de la barca, pero estaba dormido. ¿Y los discípulos qué hicieron? Se desesperaron y le exigieron, lo despertaron. Y hasta de malas yo creo que se despertó Jesús y le dijo: ¿qué? ¿No pueden ustedes? Todo acamorrado Jesús ahí despertando, ¿no? Y yo creo que dijo a las aguas, a la tormenta y a todo: ¡ya! ¡Déjenme descansar! Y todo volvió a la calma. En medio del luto de Marta y María, se había muerto su hermano, Jesús llegó. Estaba la desesperación de las mujeres enlutadas. Y Jesús les dijo: no teman, su hermano vivirá. Y Lázaro resucitó. Y en medio de la desesperación de la mujer con flujo de sangre por más de 10 años, una inmunda, ella dijo: si tan solo tocara el borde. Y en nuestras traducciones de la Biblia llaman el borde y pensamos que es el dobladillo de la falda de la túnica de Jesús. Y no era eso. Era un cordel que se ataba de color azul en el borde de la túnica, que reflejaba y enseñaba que era santidad. Y ella decía: si tan solo tocara ese cordel, seré sana. ¿Y qué pasó? Ella se atrevió a salir de su cueva de Adulam, a tocar la santidad de Jesús, y fue sana. ¿Qué te vas a atrever a hacer hoy? ¿Vas a seguir ahí donde estás? Si tú reconoces que tienes una parte donde estás metido en una cueva, tienes problemas, tus problemas son tan fuertes que no te permiten salir adelante, pero hoy quieres salir adelante y quieres salir de esa cueva, te voy a invitar que salgas de tu lugar, de ahí donde estás, pases aquí al frente. No es para algo religioso, sino es simplemente para desatar tu fe.